de Facultad de Derecho, de la FIC, que han venido, de otras facultades. Vamos a dar inicio a esta clase panel, es decir, esta clase está en el contexto del curso de Ideas Jurídico-Políticas del Orden Moderno para Abogacía, Notariado y Alternativa para Relaciones Internacionales. Le voy a dar la palabra entonces en este momento al decano de la facultad. Como veíamos al comienzo de la clase, la institucionalidad de la Universidad de la República es cogobernada y este hemiciclo, el Paraninfo, es el espacio, no solo académico, sino también de la gobernanza de la universidad, donde se reúne la Asamblea General del Claustro. Entonces le doy la palabra primero al decano de la facultad, el doctor Lorenzo, Gonzalo Lorenzo. Muchas gracias al profesor licenciado Nelson Villarreal, muchas gracias al profesor Martín Prats por estar aquí presente y bueno, saludo también a todos los integrantes del panel inicial de esta jornada. Desde mi punto de vista, que es el institucional, yo quiero nuevamente felicitar la iniciativa de realizar este lanzamiento, digamos, por decirlo de alguna manera, del curso, en este caso a cargo del profesor Villarreal. Pero me parece que es una linda idea que supone un lanzamiento del curso de la disciplina, de la materia. Muchos de ustedes seguramente participaron del curso propedéutico al inicio de este año, un curso que intentaba, bueno, ayudarlos a incorporarse a esta institución, que es la institución de enseñanza terciaria más grande del país. ¿Por qué es interesante esta actividad? Primero porque abre un debate en una materia que tiene como una de sus finalidades esenciales justamente el análisis crítico y el debate de ideas. Es decir, por supuesto que toda la enseñanza universitaria la tiene, pero en particular esta materia está incorporada en la carrera de Derecho a esos efectos. Vamos a esperar a que venga el profesor Iglesias. Le damos la bienvenida al contador Enrique Iglesias y agradecemos especialmente que nos acompañe en esta oportunidad. Les decía que esta materia, esta unidad curricular, tiene como una de sus finalidades, está dentro de sus objetivos, justamente el debate acerca de las ideas que conforman el orden jurídico-político moderno. Yo creo que en los últimos puntos quizás empiecen a tratar el tema de la posmodernidad, me parece, no soy especialista en esto. Pero creo que todos tenemos que ser conscientes de que en esta materia lo que vamos a discutir es la historia de las ideas jurídico-políticas. Hay muchas ideas, durante toda la carrera van a discutir sobre ideas y por supuesto sobre muchas ideas jurídicas. Pero por ejemplo, salvo tangencialmente, no van a discutir, por ejemplo, sobre las ideas filosóficas. Tenemos una unidad filosofía del derecho, pero no sobre las ideas filosóficas en general. Por supuesto que las ideas filosóficas informan parcialmente las ideas jurídico-políticas. Pero no quiero aburrirlos con esto y además no soy la persona indicada para profundizar en esto. Lo que sí me interesa resaltar para ustedes como alumnos iniciales de nuestra facultad es que este análisis en profundidad de las ideas jurídicos, políticas, económicas, sociales, tienen otras disciplinas que se encargan de esto, y también de alguna medida filosóficas, y aquí es donde ustedes van a tener que tratar de tener
ser un poco más autodidactas, conforman una formación universitaria esencial para el ejercicio luego de las disciplinas que ustedes elijan. Entonces, ese es, por supuesto, uno de los grandes valores de esta unidad curricular, y por algo está también al inicio de la carrera. Es uno de los grandes valores. Pero tienen que ser conscientes de que lo que le aportan los profesores y la institución es parte de lo que ustedes tienen que formarse. Es parte de lo que ustedes tienen que lograr, y mucho de lo que ustedes tienen que lograr lo tienen que hacer por ustedes mismos, porque de eso se trata la formación universitaria. Entonces, se trata de esta unidad, ideas jurídico-políticas, lo dice el programa especialmente. Y además, en un tiempo limitado. Es decir, lo que los historiadores llaman la modernidad, o el inicio de la modernidad, y hasta probablemente los días actuales. Pero no se trata de toda la historia de las ideas. Por supuesto que esto va mucho más allá del periodo concreto que trata el programa de esta materia. Y la disciplina tiene que incentivar para que ustedes vayan más allá y más atrás todavía en esta historia. Es decir, lo esencial es despertar el interés por el conocimiento del origen de las ideas jurídico, políticas, filosóficas y sociales. El despertar ese interés es el gran desafío que tenemos todos los docentes en la disciplina que nos toca, pero en esta en particular adquiere especial relevancia porque es una base para también entender dónde estamos en el resto de las unidades curriculares. Así que me parece bien interesante que se recurra a este mecanismo de inauguración del curso porque le da una trascendencia particular a la disciplina que la tiene y por eso forma parte de la currícula obligatoria de la carrera de Derecho. Ustedes tienen muchas otras unidades optativas, electivas, esta es obligatoria, y es obligatoria por esto mismo, porque es trascendente. Así que muchas gracias a los profesores, bienvenidos a todos y mucho éxito en este curso. Agradecemos las palabras del decano y, como hablamos en la primera clase, la importancia de la institucionalidad para poder construir determinados procesos de conocimiento. Le voy a dar la palabra ahora al director del Instituto de la Historia de las Ideas, donde esta materia es parte y de la estructura de la facultad, el doctor Martín Prats. Martín. Gracias, Nelson. Bueno, buen día, bienvenidos y bienvenidas. Esto es la tercera clase del curso, pero la tomamos como una clase inaugural del curso de Ideas Jurídico-Políticas en la Conformación del Orden Moderno. Ya es, no sé, la tercero o cuarto año. Esta es la segunda en este esquema. En este esquema, ¿no? Sí. ¿Es el tercer vez que hicimos esto? No más. Bueno, Bueno, segunda o tercera clase así abierta, inaugural, que hacemos desde el Instituto de Historia de las Ideas. Ahí tenemos que agradecer especialmente a Nelson, que es quien se pone a cargo de la organización de esta actividad y también de obtener a los prestigiosos invitados e invitadas que hemos tenido durante estos años y que tenemos hoy. Bienvenidos a ustedes, bienvenidos también a este Paraninfo. Cuando los invitábamos el otro día a esta clase, muchos de ustedes no los conocí, nos transmitió que no los conocía y es bueno que conozcan este lugar, este espacio, que es en cierta manera como el corazón de la Universidad de la República y donde por acá han pasado estos más de 100 años prestigiosísimos intelectuales y juristas y seguramente ustedes seguirán asistiendo a eventos en este Paraninfo, donde, bueno, lo que buscamos, y es un poco por donde apuntaba el señor decano, es que ustedes como estudiantes de Derecho entiendan, comprendan, reflexionen sobre qué hay atrás del derecho. Es decir, qué hay atrás de la norma jurídica que ustedes están estudiando, que están aprendiendo, que van a aplicar cuando ya sean profesionales del derecho, pero que tiene tras de sí siglos de debate
filosófico, de debate político, de debate jurídico, sobre el alcance de esa norma y las implicancias que esa norma tiene. El Instituto de Historia de las Ideas tiene como razón de ser precisamente esto. Asignatura o unidad curricular ubicada al comienzo de la carrera, ya desde su creación en el viejo plan 1971. Su objetivo es promover en el estudiante del derecho la capacidad reflexiva, crítica, para entender las relaciones intrínsecas que existen entre el derecho y la sociedad, y las relaciones existentes entre el derecho y la generación permanente de ideas de todo tipo, pero bueno, las ideas filosóficas, políticas, económicas, tienen una centralidad enorme para poder comprender luego por qué el derecho nos obliga a hacer o no hacer determinadas cosas. ¿Cuál es la función del derecho como sistema normativo que en cierta manera trata de modelar la sociedad? Bueno, ¿qué hay atrás de todo esto? Bueno, ese es el objetivo de Historia de las Ideas, de ideas jurídico-políticas, y un poco en esta actividad inaugural, con los distinguidos invitados e invitadas que tenemos, queremos que ustedes empiecen a pensar esas cosas, y además pensarlas también desde una coyuntura especial. Tanto el mundo como el país está atravesando una coyuntura que plantea enormes desafíos. Basta ver la prensa para ver, bueno, los cambios y los conflictos que se están dando en el mundo, y muchos de los cuales amerita la reflexión sobre qué está pasando y por qué está pasando determinadas cosas. Eventos, personajes políticos, conflictos que hacía 20, 30 años atrás eran impensados, hoy están presentes y merecen entonces una mirada atenta desde disciplinas. También hay cambios en el campo del conocimiento. Está este desafío de la inteligencia artificial, que muchos no sabemos bien qué es o hasta dónde puede llegar, pero que plantea desafíos, e incluso muchos hablan sobre el futuro de carreras como la abogacía. Va a ser necesaria abogados, jueces, cuando apretemos un botón y nos salgan los escritos judiciales o las sentencias. La respuesta creo que es fácil, la respuesta es sí, se siguen necesitando abogados que reflexionen sobre la norma jurídica y que puedan tener una vigilancia también sobre esta creación permanente de nueva tecnología y a partir de la misma un acceso cada vez mayor al conocimiento. Entonces, bienvenidas a actividades como esta, donde desde distintas miradas, desde distintas perspectivas, podemos empezar a pensar los problemas y a empezar a tener posicionamientos sobre esos problemas. El curso de Historia de las Ideas o Ideas Jurídicas Políticas es un primer semestre del primer año de una carrera larga que ustedes van a tener. Pero nosotros, como instituto, queremos sembrar esa semilla para que este espíritu cuestionador, crítico, permanezca durante toda su carrera como estudiante y durante toda su carrera como profesionales del derecho. O sea que bueno, bienvenidos, aprovechen oportunidades como esta y seguramente nos volveremos a ver en actividades de este tipo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director del Instituto de Historia de las Ideas. Vamos a despedir al decano y van a subir los integrantes del panel. Los nombraré luego cuando estén ya sentados. Muchísimas gracias, señor decano. Gracias, por favor. Gracias por invitarnos, por favor. Sí. Vayan sentándose con aleatorio, no hay problema, digo, después vamos a dar la continuidad. Bien, aprovechamos para los avisos puntuales respecto a el que preguntaban algunos estudiantes.
esta clase para los estudiantes de mi curso, vamos a luego relevarlo en un trabajo, por lo cual es bueno que tomen notas. ¿Sí? Bien. Bien, este panel de distintos docentes estaba presidido por la intervención del postdoctor Gonzalo Fiore, argentino, que en este momento está en un aeropuerto con dificultad de conexión, me acaba de comunicar hace 1 hora y media, lo cual no contaremos con su intervención, ¿sí? Bien, le hemos pedido a distintos docentes, investigadores y personas que tienen que ver con el desarrollo de la cultura, la técnica, distintas intervenciones, ¿sí? Y es así que vamos a pedirle a la magíster Amaya Canzani que nos hable sobre nuevas tecnologías y educación. Está el doctor Ricardo Marquicio, que es el director del Instituto de Filosofía y Teoría General del Derecho de la Facultad de Derecho. El doctor en Economía, Fernando Isabela, que es de la Facultad de Ciencias Económicas. La magíster Fernanda Olivar, que es antropóloga y feminista de la UDELAR, y el doctor Nicolás Guigú, antropólogo de la FIC, que compartimos un proyecto de investigación que él va a plantear. Yo voy a hacer una introducción teórica de por qué la convocatoria, para luego dar paso a las intervenciones, dado que esperaba de alguna manera que Fiore pudiera dar cuenta de esto. Entonces, el curso, como se dijo, que se imparte en primer año, de alguna manera intenta percibir el cambio de época, pero ese cambio de época está situado en lo que es el pasaje de la Edad Media a la Edad Moderna. Pero hoy estamos viviendo un conjunto de cambios que impactan de alguna manera en una nueva etapa. El decano decía, van a hablar de posmodernidad, bueno, vamos a hablar de transmodernidad, de modernidad incompleta, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Algunas características de los procesos que estamos viviendo como cambio de época, podemos decir que estamos en procesos exponenciales de carácter geométrico en muchas dimensiones que afectan los sentidos de la polis, de la noción de Estado, de las leyes, de las ideas que dinamizan o hegemonizan conciencias, subjetividades, formas de entender la economía, los mercados, las instituciones, la política, las religiones, las formas de la cultura y la sociedad. Hay nuevas formas de poder que determinan y estructuran los fundamentos de la convivencia. Nosotros vamos a ver cómo la modernidad constituye una manera de entender el pacto social. Hoy queremos reflexionar entonces sobre el momento presente, desde una perspectiva que nos aporta categorías e insumos críticos para estudiar las ideas jurídico-políticas del orden moderno, que están siendo puestas bajo sospecha de una forma particular a otros momentos de la historia en estos 500 años. Normas, leyes, instituciones que hegemonizaban a Occidente y que tienen distintos márgenes no integrados y en conflicto con la pretensión de universalidad. Por tanto, se están dando a la vez más de un proceso de cambios. En una perspectiva hay un cambio reactivo a lo hegemónico dentro de Occidente en la crisis del liberalismo y las formas de emancipación que dieron origen a las revoluciones de la modernidad. Otro como resistencia desde fuera a partir de cosmovisiones de Oriente, de África, de América Latina, del mundo árabe. Las peleas por la descolonización, la autonomía cultural, la diversidad de los pueblos y etnias también es parte de esto. Algunos ejes de conflicto. La verticalización y la acumulación de poder. Está haciendo a nivel global, económico, político, con control de tecnologías exponenciales, así como el laboratorio que puede implicar la inteligencia artificial, la nanotecnología y el cambio de formas de producción, acumulación y distribución. Hay un giro global acelerado hacia Oriente. El eje hoy es Oriente, Eurasia, China, ¿sí? Rusia, la India, Occidente está en crisis, ¿sí? Por tanto, hay un cambio de hegemonía global en lo hemisférico, lo continental y lo nacional. Lo podemos ver en las noticias. ¿Qué implica esto y las formas de respuesta que tiene? A la vez, vivimos, muchas de ustedes escuchan TikTok,
¿no? Están en las redes, esas burbujas tecnológicas donde parecería ser que desaparece el espacio y el tiempo, a la vez que aíslan a los individuos, a los colectivos y a las comunidades, manejados por nuevas formas de panóptico, generan otras formas de vínculo, otra forma de entender, de comprender, de aprender, ¿sí? Y entonces el famoso algoritmo pasa a ser un instrumento a visualizar, también desde lo jurídico, desde el derecho, ¿sí? El impacto que tuvo la pandemia y la vulnerabilización que produjo, como la exponencialización de las tecnologías. La disociación entre las formas de consumo, de transporte, de uso de energía y los mundos que se habitan. Las relaciones entre la religión y la política han cambiado nuevamente y por tanto la identidad, la nación, adquieren una relación con las formas de los fundamentalismos religiosos dogmáticos. Sin embargo, no solamente están en la religión el fundamentalismo, lo vemos en la política, en la economía, en la cultura, ¿sí? Por tanto, la tolerancia, concepto de la modernidad, sucumbe como método global. La pretendida guerra de civilizaciones, Huntington, y los desplazamientos poblacionales están mostrando que el cerramiento que puede venirse en los próximos meses y años generan un impacto altamente complejo. Por otro, la pérdida de sentido de la integralidad de los derechos humanos. Los derechos humanos pasan a ser un relato, discurso ajeno aparentemente a la realidad. Se plantea que estamos entrando en una fase tecnofeudal en la que los fundamentos del Estado moderno y el pacto social se fue desarrollando y hoy implosiona. Pero ni las repúblicas fueron extensas, no eran iguales o no son iguales la totalidad dentro de un territorio muchas veces, y como vimos, Uruguay tiene un diferencial bastante importante en América Latina, también tiene personas en el territorio que no se viven o no son reconocidas en su condición de igualdad. Ni las democracias son integrales, ¿no? Quedan atrapadas o en lo político, o en lo social, o en lo económico, sin la capacidad de esa integralidad. El dilema entonces es asumir una modernidad incompleta y una transmodernidad que dé cuenta de las dimensiones no asumidas o asumir que la emancipación de la modernidad como plena libertad, igualdad y fraternidad o son una quimera o es necesario volver a pensar lógicas, ¿sí?, que construyan un futuro que sea de esperanza. Yo siempre pregunto en mis clases si creen que el futuro va a ser mejor que el presente. Levanten la mano quienes creen que el futuro va a ser mejor que el presente. Bien, en mi generación levantábamos todos la mano. El desafío que tenemos es ver que la historia no es ni lineal ni un eterno retorno. La historia es una espiral ascendente donde en el recodo que estamos hacia abajo, ¿sí?, supone de que perder la intuición, la esperanza y la racionalidad de un mundo de convivencia es renunciar a lo humano, ¿sí? Y es parte del desafío que tenemos en este curso para visualizar y trabajar estas ideas. Bien, simplemente era para enmarcar algunos mojones de lo que queremos que este panel, que va a cerrar y va a ser comentado por el contador Enrique Iglesias. El contador Enrique Iglesias, que tiene apenas 94 años, ¿no? Yo tengo un amigo de 103, como le digo, que es Edgar Morén, o sea que el más joven es Enrique, y después Belela Herrera con sus 97. Tres grandes referentes que nos hablan de pensar el mundo a pesar de las crisis y dificultades. Y por eso un sabio de esa edad nos puede decir lo que vio y lo que es necesario tomar también en cuenta. Bien, le voy a dar entonces la palabra ahora a la magíster, a Maya Canzani, les voy a pedir que se mantengan dentro de los 10-12 minutos, ¿sí? Yo ya los orienté, pero bueno, vamos a intentar dejar un espacio al final. Bien, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Antes que nada, para empezar, me gustaría hacer una pequeña encuesta, así que voy a precisar que levanten la mano con rapidez, porque son varias preguntas. Primero, quiero saber quiénes de ustedes ha utilizado la inteligencia artificial en la última semana. Okay. Ahora, ¿quiénes de ustedes ha utilizado Instagram o TikTok en la última semana?
Bien. ¿Y quiénes de ustedes ha utilizado Google, Google Maps o YouTube? Bien. Finalmente, ¿quiénes han utilizado alguna tienda online, como Mercado Libre, Amazon, Tienda Mía, Temu, en la última semana o en general? Perfecto. Bien, como vemos, la inteligencia artificial todavía no está tan democratizada como las redes sociales, pero está en buen camino. Ahora los invito a pensar un poco conmigo. ¿Cuántos de esos videos consecutivos que vieron en Instagram o en TikTok fueron de un tema específico? ¿Qué cantidad de videos consecutivos seguían el mismo hilo? ¿O qué productos te mostró la tienda online cuando ingresaste? ¿O qué resultados viste primero cuando estabas haciendo esa búsqueda en Google? Y la pregunta quizás más importante, ¿cuántas de estas decisiones que ustedes tomaron cuando hacían clic, cuando iban navegando o tap en el celular en estas aplicaciones, cuántas decisiones fueron tomadas por vos y cuántas fueron tomadas por un algoritmo? La revolución tecnológica provocada por el boom de la inteligencia artificial no solo se debe a herramientas como ChatGPT, que son de orden público y acceso para todo el mundo. En el núcleo de los sistemas de estas aplicaciones que usamos, TikTok, Instagram, Mercado Libre, Amazon, Google, existen inteligencias artificiales que están alimentándose de nuestros datos, de nuestro comportamiento, para luego brindarnos a nosotros una experiencia digital que esté diseñada para retenernos dentro de esos sistemas. ¿Por qué? Porque perdonen. Lo que yo estaba intentando decir es que estos modelos no analizan en nuestro comportamiento porque sí, sino que utilizan esa información para obtener un rédito, perdón, me perdí, empiezo de vuelta. Pero ¿qué de todo esto se vincula con ustedes, futuros abogados y profesionales del derecho internacional? Muchas de las reglas que están operando en estas aplicaciones, que hoy en día rigen gran parte de nuestro comportamiento en el día a día, no han sido escritas ni homologadas por cámaras de representantes y de senadores, sino que han sido diseñadas y ejecutadas en oficinas de grandes compañías tecnológicas, donde lo que prima no es el bien común, sino la rentabilidad. Entonces, como especialista en estrategia de innovación, sin ser abogada, mi experiencia con AI me ha ido poder tener acceso a analizar contratos, a poder enmarcar estrategias globales en lo que sería marcos legales estrictos. He logrado cruzar mucho mi profesión de dirección de empresas y estrategias con el ámbito del derecho. Y este límite que había entre las profesiones se están desdibujando como nunca imaginé. Puede sonar controversial, especialmente en una sala llena de estudiantes de abogacía, y como decía el doctor Martín Prats, es posible que el estudio del derecho, la abogacía como la conocemos, esté corriendo el riesgo de volverse obsoleta. Entonces, dimensionemos un poco el cambio. Estados Unidos, año 2024, el 44% de los estudios de abogacía ya utilizaban herramientas de AI en su práctica diaria. Este número, 2025, solo puede ir en aumento. A su vez, estudios como McKinsey y en realidad varios más estiman que para el 2030 unos 300 millones de puestos de trabajo van a ser perdidos
o reemplazados por la inteligencia artificial. ¿Y qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué significa este cambio de época para nosotros como sociedad? Imaginen por un momento que estamos en plena Edad Media. Es el siglo XII, hay reyes, hay siervos, hay señores feudales que son dueños de tierra, de comercio, son dueños de la justicia, definen quién prospera, quién no, quién trabaja, quién es desterrado. No hay derechos universales, no hay prácticamente derechos en absoluto. Ahora avanzamos unos siglos, estamos en el 1900, las leyes ya no dependen de la voluntad de una persona, sino que hay sistemas diseñados para garantizar derechos como parlamentos, jueces, constituciones, y sigue pasando el tiempo, empieza a haber el auge de la democracia, el auge de las instituciones como la OIT o la ONU, Latinoamérica sale de vuelta hacia la democracia y existe el auge de los derechos humanos. Ahora avancemos un poquito más hasta hoy, concepto que nos introducía hoy el profesor Villarreal. Estamos en un mundo donde el equilibrio del derecho se está desmoronando. Este mundo es el del tecnofeudalismo, un término que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que en realidad llegó para quedarse. Los nuevos señores feudales, ¿quiénes dirían que son? ¿Quién? Mark Zuckerberg, sí, correcto. ¿Alguno más? Elon Musk, sí. ¿Alguno más? Y los CEOs de los sistemas financieros. Exacto. Los nuevos señores feudales son los CEOs de las grandes compañías tecnológicas diseñadas para acumular poder, definen qué es legal y qué no dentro de sus ecosistemas, sin procesos democráticos de por medio. Nosotros, ¿quiénes somos? Somos los súbditos de sus términos y condiciones. Estamos alienados a sus algoritmos. Esos algoritmos determinan qué información vemos, qué productos compramos, qué ideas son aceptadas y cuáles son censuradas. No hay derecho a defensa o apelación. Es correcto. Dentro de las plataformas hay ciertas funciones que te permiten editar o curar un poco el contenido que vos ves. Pero la realidad es que gran parte del contenido, 80-90%, vos lo ves de forma automática y sin tener una noción de por qué el algoritmo definió que se me mostrara ese contenido versus otro. Entonces, nos da una especie de pseudo-control. También si nos censuran un contenido podemos apelar, pero luego, ¿quién define si esa apelación la aprueban o no? ¿Un abogado? ¿Un juez? Una inteligencia artificial, gracias. Exacto. Entonces, estas Big Tech funcionan como mini gobiernos, regulando nuestra privacidad, nuestros negocios, el acceso a la información que tenemos, y mientras tanto acumulan y acumulan poder en esto que se llama economía de datos. Se alimentan de nuestros datos para luego retroalimentarnos con funciones, productos o directamente vendiendo nuestros datos a el mejor postor. Hay 3 casos bastante inquietantes donde esto está impactando el derecho en el ámbito legal. El derecho laboral, donde ahora una AI puede despedir a una persona basándose en un análisis de productividad y no hay leyes que obliguen a una empresa a explicar en qué se basó esta decisión, ni permitir una apelación, porque la AI es una caja negra a la cual no tenemos acceso. La propiedad intelectual, que si bien se intentaron aplicar leyes que decían que solo se podía entrenar una AI con material autorizado, menos de 2 años después, la inteligencia artificial ya puede generar video, audio, imagen, música, deepfakes, desde lo que es sin material preexistente.
al final tenemos un espacio para preguntas. Finalmente, la democratización del acceso a la información legal. ¿Qué significa esto? Hoy en día cualquiera puede acceder a información de bases de datos especializadas legales que antes solo podían abogados y jueces. ¿Qué sucede si hoy en día se llega a un fallo debido a algo que se obtuvo de una inteligencia artificial? ¿Quién regula que la herramienta esté configurada de una forma que no tenga un sesgo o que sea de una forma auditable? Entonces, existen 3 habilidades que, a mi entender, van a necesitar ustedes como futuros abogados y profesionales del derecho para poder ayornarse y que no se vuelva una profesión obsoleta. Primero que nada, comprensión de la regulación de la inteligencia artificial. No basta con saber de derecho penal, civil o constitucional. Se necesita entender cómo funcionan los algoritmos y qué sesgos pueden introducir en los procesos judiciales y administrativos. Luego, capacidad de traducir problemas legales en lenguajes tecnológicos, ser puentes entre los litigios, entre lo que es la inteligencia humana y la artificial. Y finalmente, la habilidad de negociación y pensamiento crítico. Aprender leyes de memoria es cosa del pasado. Los sistemas educativos deben ayornarse y ponerse al día, porque si no, estos nuevos modelos, donde estas inteligencias, que son en realidad lenguajes generativos de conocimiento, son ya expertas. ¿Qué no puede hacer la AI? Persuadir con intención, leer entre líneas en una negociación, interpretar un contexto social, político y humano de una forma crítica, cuestionando, dudando, reflexionando y tomando decisiones basadas en valores y dilemas éticos. Para cerrar, solo me quedan decir que ustedes están empezando su carrera en un momento único en la historia, tanto del derecho como del mundo. La historia nos ha demostrado una y otra vez que los cambios de época tienen consecuencias irreversibles. La revolución industrial redefinió el trabajo, el Internet redefinió la información y la inteligencia artificial redefinió el conocimiento y con ello el poder. No es solo el rol del derecho lo que está en juego, sino también el rol de ustedes, su rol como abogados y como profesionales del conocimiento. El derecho está en crisis, pero también en transformación, y los abogados del futuro no solo interpretarán la ley, sino que podrán llegar y liderar la creación de un nuevo marco legal con un impacto profundo en la sociedad. La pregunta que me queda para hacerles es, ¿qué tipo de profesionales del derecho quieren ser en esta nueva era? Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias, Amaya. Centraste la discusión como venimos dialogando hace unos años. Amaya fue alumna mía en la Universidad Católica y luego como profesional me ha interpelado mucho. Le agradezco pilones su aporte. Sé que los tiempos son acotados y bueno, intentemos buscar que podamos dejar un espacio para los estudiantes. Le voy a dar la palabra ahora y vieron que vamos a ir zigzagueando entre cuestiones más concretas y más abstractas al doctor Ricardo Marquicio, de Filosofía del Derecho, también un compañero y amigo acá de la facultad. Bueno, muchas gracias en primer lugar al profesor Nelson Villarreal porque siempre tiene estas ideas de organizar actividades de este tipo que son sumamente valiosas en cuanto al conocimiento, digamos, cruzado, ¿no?, entre distintas disciplinas de la facultad. Y el tema propuesto está muy bueno, es bastante complejo y requiere como una reflexión. Hay como muchas cosas que se podrían decir, uno podría ir en distintos sentidos, pero lo que yo voy a aprovechar entonces es para hacer una presentación mínima de lo que es nuestra disciplina. O sea, nosotros somos docentes de Filosofía del Derecho, damos un curso de Teoría del Derecho que los estudiantes de Abogacía específicamente lo van a tener en el 5º año. Los estudiantes de Relaciones Internacionales tienen una versión bastante acotada de ese curso en primer año, o sea que si hay acá estudiantes de Relaciones Internacionales lo conocerán.
Pero entonces, bueno, lo que yo voy a hacer es un poquito presentar los problemas básicos de la disciplina y hablar y reflexionar a propósito de un cambio de época. Voy a empezar por ese punto primero, que es el de la consigna. En materia de ideas, de ideas de lo que un poquito más afinadamente se puede llamar paradigmas conceptuales sobre una cierta disciplina, es bastante complicado hablar de cambio de época, porque muchas veces el cambio de época solo se percibe a posteriori, se percibe y hay incluso un uso conflictivo de la idea de cambio de época. Es decir, en el caso del Renacimiento es bastante paradigmático, porque probablemente la percepción de cambio de época no era tal en el Renacimiento, y el cambio de época fue un poco sobreapreciado por los renacentistas, y luego los medievalistas intentaron rescatar la idea de que el cambio de época no era tan radical o que al menos representaba una transición muy gradual. Entonces, eso siempre conviene tenerlo presente, ¿no? Es decir, probablemente los que puedan hablar en materia de ideas jurídicas de cambio de época sean quienes reflexionen sobre esto en 100 años o más, no sé. Por ahora nosotros podemos observar ciertos fenómenos, y es cierto que hay una percepción de cambio de época, y yo voy a explicar en qué me parece a mí que puede haberla. En qué uno puede decir que los tiempos han cambiado en periodos muy cortos. Por ejemplo, creo que cuando yo empecé a hacer docencia en esto, hace unos 20 y pico de años, demasiados, el paradigma operativo jurídico era bastante diferente, y voy a explicar en qué consistía esa diferencia. Pero no sé si eso permite hablar de un cambio de época propiamente. También eso voy a reflexionar un poquito sobre eso. ¿Qué es el derecho? Bueno, ya se habló un poco antes de eso, hablaron el decano y habló el profesor Prats también el derecho es una disciplina compleja, es un ámbito de investigación complejo, discutible y conflictivo. O sea, uno puede abordar el derecho desde ángulos muy diferentes y que a veces son hasta contradictorios. Entonces, voy a explicar cómo lo vemos nosotros. Cuando hablamos de teoría del derecho, de filosofía del derecho, más bien lo vemos de un lado que uno podría contraponerlo con la dogmática o la doctrina jurídica. Es decir, la dogmática y la doctrina jurídica, que es el entrenamiento básico que van a tener ustedes, la educación dogmática y doctrinaria. Ustedes van a formarse como operadores jurídicos que van a intentar resolver problemas dentro del derecho. O sea, van a intentar decirle a los jueces, a los legisladores, cómo es el derecho. Le van a intentar decir, lo que van a hacer es interpretar las normas, van a intentar aclarar oscuridades y van a intentar sistematizar. Entonces, van a tener los que hagan dogmática jurídica especialmente, pero en parte los abogados también, van a tener una voz muy privilegiada en establecer el contenido del derecho. O sea, aunque no son legisladores, sí tienen una parte sustancial en la forma en que la gente entiende al derecho y concibe el contenido del derecho. Nosotros lo que hacemos es no ver problemas a la interna del derecho, sino ver al derecho como un problema. Entonces, viendo al derecho como un problema, uno reflexiona sobre algunas perplejidades que tiene el derecho, por ejemplo, cuál es su naturaleza esencial, en qué sentido es normativo, comparado con otras fuentes de normatividad, como por ejemplo la moral, ¿verdad? Y qué es lo que en definitiva hace que algo sea jurídico, ¿no? La propia idea de validez jurídica representa esto. Bueno, entonces, y el derecho es principalmente, si uno lo reflexiona de esa manera, con una simplificación muy gruesa, el derecho es principalmente dos cosas. Tiene una ontología social, o sea, es un fenómeno artificial creado por los seres humanos. No hay derecho que no sea creado por los seres humanos, por eso es social, y su ontología social es artificial, y es subjetiva en el sentido de que el derecho es como la moneda, si no se acepta, no existe. Es decir, si el derecho de una comunidad no es reconocido y aceptado a largo plazo, deja de existir. No es como los objetos naturales, digamos. Pero al mismo tiempo, el derecho es normatividad. Es decir, el derecho crea estándares normativos, crea reglas y normas sobre cómo debemos comportarnos. Es esas dos cosas. Es un objeto social que al mismo tiempo es normativo. Entonces, esas dos cosas van a estar en tensión toda la vida en el derecho.
Es decir, uno identifica el derecho porque hay personas que crearon derecho, autoridades en una estructura de normas. Hay legisladores, hay jueces, hay administradores, pero al mismo tiempo siempre el derecho establece criterios sobre cómo debemos comportarnos. Esos criterios pueden ser correctos o incorrectos, pueden ser justos o injustos, pueden ser extremadamente injustos incluso. Y siempre, por lo tanto, vale la pena reflexionar sobre ellos. Por lo tanto, el derecho siempre va a estar mezclado con las prácticas, involucrado con las prácticas sociales, pero al mismo tiempo va a estar involucrado con la moral y aspectos normativos de otro tipo, de pactos valorativos en sentido amplio. Entonces, sobre esto se reflexiona en la teoría y la filosofía del derecho desde la antigüedad, desde el momento en que hay ley. La ley es una creación antigua que no ha existido en todas las civilizaciones, sino en algunas. Es decir, cuando hay ley, hay una promesa de justicia, porque la ley implica tratar los casos iguales de la misma manera. Es una promesa de eso. Los gobernantes, cuando crean legislación, de alguna manera ceden algo de poder. Están prometiendo justicia. Bueno, esa promesa obviamente puede ser falsa, pero bueno, es relevante a la hora de reflexionar sobre esto. Entonces, la condición del sistema jurídico como lo conocemos implica legislación. Sobre eso se ha reflexionado desde luego desde la más remota antigüedad, es decir, Platón escribió la República como una reflexión sobre cómo una comunidad podía tener buenas instituciones, ¿no? Y florecer de esa manera. Como una comunidad podía encarnar cierto tipo de virtud y apego al bien a través de sus instituciones. En la modernidad, lo que cambia esencialmente es que estas instituciones están al servicio de un mundo fragmentado valorativamente, donde no hay, digamos, una idea del bien única, para decirlo en los términos que plantea Platón. Sobre eso hay dos respuestas interesantes de la modernidad. Una es la de Thomas Hobbes, ¿verdad?, que entendió, es decir, fue el primero que planteó la existencia del derecho como un valor necesario en una comunidad que de otra manera no iba a poder subsistir, es decir, por sus diferencias. Es decir, para Hobbes la ley es la garantía de la paz social y el derecho debe ser tomado, digamos, como un acto de autoridad y no como un acto de justicia. Principalmente. El derecho existe porque es un acto de autoridad. Pero, claro, el fundamento es un fundamento de alguna manera valorativo, racional, pero el derecho debe ser identificado de esa manera. Kant, que fue, digamos, probablemente el gran filósofo de la modernidad, el que intentó articular mejor los problemas sociales con los valorativos, planteó que el derecho era un orden de libertad. El derecho hacía posible la libertad de las personas y las instituciones tenían un papel esencialmente formal en establecer obligaciones jurídicas, ¿verdad? Pero al servicio de un orden de libertad que es un orden moral. Es decir, la justificación moral de las instituciones sigue siendo el centro de la teoría del derecho, además del reconocimiento de la existencia. Lo que pasó en el siglo XIX es que surgió un paradigma que es el positivismo conceptual. El positivismo conceptual es la idea de que el derecho se puede estudiar por completo separado de los condicionamientos valorativos y sociales, separado de la moral y de las prácticas sociales. Ese paradigma es el paradigma que hace posible lo que ustedes conocen como ciencia del derecho, y es el paradigma que se basa en la dogmática, es decir, la creencia en que el derecho es un sistema autosuficiente, o que puede estudiarse de esa manera. No es que lo sea, no es que de hecho lo sea, no es que autores como Bentham o Austin, que son los que, o Kelsen, que son los que crearon este paradigma, no entendía que el derecho era un fenómeno impuro en el sentido de que estaba contaminado, afectado o cargado por cuestionamiento, por aspectos valorativos y sociales, pero que podía estudiarse por completo de esa manera y que los casos jurídicos podían resolverse por completo sin consideraciones morales o valorativas de otro tipo. Bueno, entonces, ese paradigma tenía una enorme virtud en cuanto era fue el fundamento durante mucho tiempo de la idea de Estado de Derecho, de una visión del Estado de Derecho digamos que era parte del optimismo que tenía, digamos, la civilización desde el siglo XVIII, XIX para acá, ¿no? Es decir, la idea de que las instituciones podían desarrollarse de una manera autónoma y progresiva bajo la idea de este Estado de Derecho, que era
la forma más óptima de evitar la arbitrariedad. El Estado de Derecho es la idea de que los legisladores legislan y los jueces aplican el derecho, y la ciencia del derecho basada en el positivismo conceptual generó la idea de que no había conflicto moral en la aplicación de derecho, al menos en las naciones, digamos, republicanas o democráticas. Ese paradigma se rompió radicalmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Hay un fenómeno que se llama el debate Hard-Dorkin, que lo van a ver en algún momento, que es un fenómeno teórico interesantísimo, pero ustedes ven las implicaciones de eso. Es que el resultado de eso es que se vio que la moral ingresaba al derecho por todas partes. Así que era imposible dar cuenta de un sistema jurídico sin explicar o reconocer sus aspectos valorativos. Es decir, los jueces nunca aplicaban el derecho de una manera autosuficiente, sino que siempre acudían a consideraciones morales y a veces cambiaban la legislación por completo, pero sin dejar de pensar que aplicaban el derecho. Ese es el problema. La consecuencia que tuvo fue eso tuvo un enorme impacto, más a veces inconsciente, a veces sin que se reconozca mucho el origen. Ha tenido un impacto enorme en la práctica jurídica. Hoy en día asistimos a una enorme crisis del Estado de Derecho. Asistimos a una enorme crisis de la legislación como fuente del derecho. Si ustedes observan un poco cualquier repertorio de jurisprudencia, van a encontrar que los jueces, por ejemplo, cuando dicen que aplican la Constitución o hacen cosas por el estilo, en realidad crean derecho y se apartan, digamos, expresamente de la ley. Eso es un cambio, eso sí es un cambio de época. Es un cambio de época muy claro. Hace 20 años claramente era diferente. Es decir, la ley ha dejado de ser la fuente privilegiada del derecho. Y eso tiene enormes consecuencias, digamos, para empezar, democráticas. Es decir, porque, digamos, si la ley es fuente de derecho, es porque la ley está respaldada por preferencias expresadas democráticamente, ¿no? Y si los jueces ignoran la ley, bueno, evidentemente hay un conflicto entre las preferencias mayoritarias sobre cómo debería ser el mundo social y lo que los jueces creen que tiene autoridad para hacer. Bueno, entonces, probablemente el desafío mayor para la disciplina nuestra sea dar cuenta de ese fenómeno y promover especialmente una especie de reconstitución del Estado de Derecho, que es, digamos, y me gusta cerrar con esto, si hablamos de las consecuencias de la modernidad, del legado de la modernidad, la democracia es probablemente uno de los principales. Y la democracia no es posible sin Estado de Derecho. Entonces, ese es probablemente el foco principal de nuestra disciplina contemporáneamente, el foco intelectual, académico, centrado en las ideas. Probablemente el foco como profesionales de ustedes sea otro, sea el tema de las tecnologías, es decir, sea qué clase de profesional quieren ser. Es decir, ese foco como profesionales es fundamental para ustedes. Pero desde el punto de vista de las ideas, probablemente la reflexión sobre las posibilidades, la continuidad y el cambio jurídico en la idea de Estado de Derecho me parece que es el principal que van a enfrentar a lo largo de su vida jurídica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Marquicio, porque compartimos la filosofía y ese cuestionamiento legítimo hasta dónde somos conscientes del cambio de época y su relación con el derecho. Quiero decir que con la profesora Giselle Carvajal, que es asistente en el grupo, estamos llevando adelante este curso. Les pido, por favor, los celulares tengan cuidado porque se está escuchando. Bien. La modernidad no tiene que ver solo con las instituciones y el derecho, sino con la economía. Y entonces le pedí a un gran economista, del cual hemos aprendido mucho, Fernando Isabela, que nos haga un análisis pensando en el ingreso de los estudiantes a la universidad, digamos, ¿no? Mi miedo es capaz que los estamos llenando de muchas ideas, pero traten de aprovechar todo esto. Sé que digerirlo, capaz que les estamos dando un asado y tienen que tomar leche todavía, ¿no? Pero bueno, va a servir. Traten de registrar. Fernando. Muy bien. Hola, buenos días. Un gusto estar acá. Muchas gracias a Nelson por la invitación. Es un honor estar un panel tan distinguido y en particular, no se me pongan celosos los demás, con Enrique Iglesias es siempre un honor especial y es un gusto además
bueno, poder hablar ante tantos estudiantes tan jóvenes ingresando a la Universidad de la República. Bueno, como decía Nelson, mi área de trabajo es la economía y la historia económica, que tiene que ver con las condiciones materiales de vida. Entonces, para hablar de esto del cambio de época y qué implica el cambio de época, lo que me pareció interesante era empezar, bueno, ¿qué es la época actual? La época esta que se termina, digamos. Y a veces la forma más fácil de contar en qué consiste algo es contar en lo que no consiste. Cuando algo está muy naturalizado, la forma de entenderlo más fácil es viendo qué no es. Entonces, lo que quise ver es, bueno, qué condiciones materiales de vida de la población, de la inmensa mayoría de la población, fue la norma durante la inmensa mayoría de la historia de la humanidad y que cambió en lo que llamamos la época actual. No hay una fecha concreta de desde cuándo el ser humano existe en la Tierra, pero hay cierto consenso de hablar unos 200.000 años, ¿no? Digamos, es difícil saber cuándo un primate pasó a ser un Homo sapiens propiamente dicho, pero se habla de unos 200.000 años. Y en esos 200.000 años hubo algunas cosas que fueron características casi siempre de las condiciones de vida de la mayoría, que recién cambiaron hace unos 200 años. ¿Sí? O sea, fíjate, estoy hablando de 200.000 años y un cambio de hace 200 años. O sea, en el 99,9% del tiempo de la humanidad sobre la Tierra, algunas características de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Por ejemplo, la esperanza de vida, 20 años. Más o menos, en promedio, la esperanza de vida de los seres humanos fue 20 años durante casi toda la historia. Fíjese, ustedes estarían en los descuentos, nosotros ya estaríamos del otro lado hace tiempo. Eso obviamente es un promedio, la esperanza de vida es un promedio. Es en promedio cuánto vive una persona, ¿no? Y obviamente había personas, si ustedes miran la edad de los reyes y demás, que vivían hasta los 70, los 80 años, pero la contracara de eso es que muchísima gente vivía mucho menos. De hecho, más de la mitad de los niños en general morían antes de ser adultos. O sea, lo normal era que la mayoría de los niños murieran antes de ser adultos, incluso eso era algo que las parejas ya contaban, bueno, pensando en periodos más actuales, ya contaban con eso y tenían hijos sabiendo que algunos no iban a llegar a adultos. Y morían los niños fundamentalmente por enfermedades, por hambre y por violencia, las tres características fundamentales. Las mujeres tenían normalmente en promedio entre 9 y 10 hijos a lo largo de su vida, eso era lo normal, sin ningún control sobre sus cuerpos. Y eso determinaba que a los 40 años, las pocas que llegaban, porque como vimos la mayoría no llegaban a los 40 años, a los 40 años las pocas que llegaban estaban descalcificadas, deformadas, exhaustas, enfermas, ¿no? Eso era también lo normal. A pesar de esta enorme natalidad, digamos, de que las mujeres tuvieran en promedio 10 hijos, 9 hijos cada una, la población era muy estable, ¿no? De hecho, en historia económica se habla de la trampa malthusiana, que era como el mecanismo que regulaba la población en la mayor parte del tiempo de la humanidad sobre la Tierra. ¿Y a qué refiere eso de la trampa malthusiana? Que la población vivía al límite de la supervivencia. Es decir, había gente hasta que alcanzaban los alimentos. Y si había cualquier problema que disminuyera la disponibilidad de alimentos, por ejemplo, problemas climáticos, lo que pasaba era que morían literalmente de hambre miles de personas y eso ajustaba a la población, ¿sí? Y eso era algo absolutamente normal. Esta situación más o menos se controlaba en los casos en los que existían civilizaciones, es decir, una organización social superior que, entre otras cosas, podía permitir guardar parte de los excedentes de alimentos de un año para el año siguiente, pero aún así hay muchos casos de civilizaciones que desaparecieron justamente por variaciones climáticas. El clima era un determinante fundamental de la existencia y las condiciones de vida de la gente. De hecho, si vemos la cantidad de población, la cantidad de seres humanos sobre la Tierra, hasta el año 1800, o sea, durante el 99,9% de la existencia de la población, en el año 1800 se calcula que más o menos se llegó a 1.000 millones de personas, ¿sí? O sea, llevado 200.000 años llegar a 1.000 millones de personas, en los 200 años posteriores se multiplicó por 8, ¿no? Hoy somos unos 8.000 millones, si no algo más en este momento. El 90% de la población durante todo este larguísimo periodo era rural, es decir, no vivía en grandes agrupamientos, lo que hoy llamamos ciudades, sino que vivía en pequeños grupos. Y desde el descubrimiento de la agricultura para acá, fundamentalmente vivían de trabajar la tierra, ¿sí? Casi todas las personas morían a menos de 30 kilómetros de donde habían nacido y en general nunca habían salido de ese entorno.
Eso era también lo normal de esa época, de ese enorme periodo. Los niños trabajaban, a veces desde que caminaban por sí mismos, en el mejor de los casos de los 12 o 13 años, y eso fue así hasta avanzado el siglo XX, ¿no? Niños de 12, 13 años trabajaban como algo normal, y bueno, como ustedes saben, sigue siendo así en algunos lugares, aunque por suerte creo que no es la característica de la época actual. La esclavitud y la servidumbre, o sea, el trabajo forzado, fue normal durante la mayor parte de la historia de la humanidad, y lo sufrían especialmente los pueblos conquistados, personas raptadas de sus comunidades, a veces vendidos por sus propios jefes, caciques, reyes, normalmente personas de otras etnias, de otro aspecto, de otra creencia religiosa, eran los que sufrían eso. Cuando hablamos de esclavitud estamos hablando de personas sin derechos, que eran propiedad de otro, que podían venderse y comprarse o heredarse. El analfabetismo fue siempre superior al 90%, y obviamente estoy hablando después del desarrollo de la escritura, es decir, la gente en general no solo no sabía leer, era preso de la ignorancia, no tenía acceso a ningún sistema educativo, a ninguna posibilidad de educarse, de desarrollar sus capacidades. Las sociedades eran fundamentalmente sociedades de castas. ¿Qué quería decir eso? Que una persona tenía asignado su trabajo y su lugar social desde que nacía, por el hecho de que nacía, y se moría haciendo ese mismo oficio. Eso era lo normal casi siempre. De hecho, leía un libro recientemente como en algunos lugares, en Inglaterra en particular, los apellidos refieren al oficio de la familia, ¿no? Entonces, los Baker eran los panaderos, los Potter eran los ceramistas, los Smith eran los que trabajaban con metales. Es decir, eso daba la pauta de cómo una persona, por el lugar donde nacía, iba a desarrollar un cierto oficio, y sus hijos iban a desarrollar el mismo oficio, y los hijos de sus hijos iban a morir trabajando. Entre otras cosas porque no existía ningún sistema de protección social. La gente trabajaba hasta que se moría. En fin, ese fue el resumen. Me estoy controlando, Nelson. Lo tengo acá. Ahí va. Bueno, esto es para dar la pauta de lo que es la época actual. O sea, la época actual lo que implica es que todas esas cosas que fueron lo normal durante la inmensa mayoría de la existencia de la humanidad sobre la Tierra cambiaron y han sido diferentes. En algunos casos tremendamente diferentes, en otros casos no tanto, pero han sido diferentes. Entonces, desde una perspectiva económica, ¿cuáles fueron las ideas que acompañaron ese cambio de época que ha sido tan reciente, como vimos, ¿no? Y que dieron pauta a lo que fue la época, lo que es o fue la época actual? Bueno, a mí se me ocurrieron varias y todas ellas hoy están muy cuestionadas, ¿no? Capaz que la primera, la importancia de la división social del trabajo. ¿Qué es esto de la división social del trabajo? Es que en cualquier grupo lo mejor es que algunos se especialicen en hacer algunas tareas y otros en otras, ¿no? Y después intercambien entre ellos. Eso da lugar al comercio. Y cuando esto pasa a ser a nivel de agregados nacionales, se habla de la división internacional del trabajo. Es decir, algunos países se especializan en un cierto conjunto de tareas de producción de bienes o servicios y otros se especializan en otros, y el comercio permite mejoras para todos. Esta es una idea que ha sido muy discutida en términos, bueno, en qué condiciones mejoran todos, no en cualquier condición, pero en general se ha visto como una fuerza de progreso muy importante. Y como ustedes saben, hoy basta prender las noticias para darse cuenta como hoy eso está tremendamente cuestionado, desde hace 2 meses por Trump y toda esta locura de aranceles como penalidad para a diestra y siniestra, pero ya desde hace tal vez 10 años, ¿no? Con lo que se habla al final de la segunda globalización, es una idea que ha sido bastante cuestionada. La segunda idea que tiene que ver con esto, y bueno, y Amalia hablaba, y por suerte me permite también ahorrarme con esto, es la idea de que la tecnología, si bien la tecnología, el desarrollo tecnológico, el invento de nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? siempre generó temores, siempre fue una fuerza positiva. La idea de que eso es el principal impulsor del progreso era la tecnología, el desarrollo tecnológico, ¿no? Y hoy en día estamos, bueno, y Amalia lo desarrollaba, frente a una amenaza seguramente inédita de, bueno, ¿será que la tecnología, estos nuevos desarrollos, la inteligencia artificial, totalmente sin ningún control, sin ninguna regulación, con una capacidad infinita de mentir y manipular, de hacer ciberataques, de confundir, pone en riesgo la propia existencia humana? Esto es algo de lo que hoy se habla, ¿no? De la propia existencia de la civilización. Y esto también es una cosa nueva, totalmente nueva. Tercero, el crecimiento perpetuo. Desde siempre la idea de que las posibilidades de mejorar las condiciones de vida, de aumentar la producción de bienes y servicios, y eso implica que las personas iban a tener más capacidad, iban a tener a su disposición más bienes y servicios, eso es la idea del crecimiento en términos económicos, se iba a poder mantener para siempre, y eso era una fuerza vital
hacia la liberación del yugo de la necesidad. O sea, como vimos durante 200.000 años, el ser humano vivió bajo el yugo de la necesidad, al borde de la subsistencia, al borde del hambre, ¿no? Y que en estos 200 años eso cambió enormemente. Y la idea que estaba es que eso se podía mantener para siempre, y siempre el futuro iba a implicar gente más rica, con más capacidad de acceso a más bienes y servicios. Y hoy en día esta idea está tremendamente cuestionada con la crisis ambiental, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de que el crecimiento perpetuo, el producir cada vez más bienes y servicios, implica el usar cada vez más bienes, más recursos naturales, y los recursos naturales no son infinitos, y entonces eso pone en crisis a todo el planeta y toda la vida en el planeta. Y finalmente, la última, es la idea de la igualdad entre las personas, ¿no? Que esta es una idea, parece muy importante de esta época, fijando el comienzo de esta época como quieran, ¿no? Capaz que una idea que se universaliza con la Revolución Francesa, que es muy anterior, pero que se tradujo en derechos de todo tipo, derechos humanos, derechos a la vida, a la libertad, derechos políticos y también derechos sociales, ¿no? La idea del acceso a la educación, a la salud, a servicios básicos como el agua, la electricidad, los transportes, era una base fundamental para la libertad de las personas. Nadie podía ser libre si no tenía acceso a esas cosas básicas que le permitían, lo mínimo es desarrollar sus capacidades en condiciones de igualdad, ¿no? Y la contracara de eso es, bueno, para que eso sea posible, para que eso sea así, se necesita un Estado que brinde esos derechos, que brinde esos servicios, y eso, para que el Estado pueda brindar esos servicios, tiene que cobrar impuestos a uno para poder brindar todos esos servicios. Y hoy en día hay movimientos políticos que cuestionan a fondo esta idea, ¿no? Y llegan al extremo de decir cosas como que todo impuesto es robo y que el Estado es peor que la mafia. Este nivel de extremismo era inimaginable hace 20 años y hoy en día lo vemos en la tele todos los días. Así que, como ven, todas estas ideas están en profunda revisión, así que bienvenidos a la época. Gracias. Muchas gracias, Fernando. La verdad que una síntesis de lo que es la economía, su desarrollo, su impacto, su condicionalidad y determinación, pero sobre todo la perspectiva crítica, ¿no?, que muchas veces se le considera a esta visión lineal del crecimiento, ¿no?, y por dónde la tecnología. Bien, ahora le voy a dar la palabra a la magíster Fernanda Olivar. Yo decía que el pensamiento de ese sujeto universal, ¿no?, que tiene su centralidad en Europa, ¿no?, ese pensamiento eurocéntrico del cual somos parte, no pudo ver los márgenes, y hoy los márgenes implosionan. Y esos referentes que vamos a ver, como son Rousseau y Kant, que nombraba acá el profesor Marquicio, Rousseau era un misógeno, la igualdad era entre las mujeres, los varones éramos los iguales. Y Kant, los europeos eran de alguna manera la humanidad desarrollada y por tanto era racista. Y entonces introducir la capacidad crítica respecto a esto me parece fundamental y le agradezco nuevamente a Fernanda, que ha sido siempre un gran aporte en todos estos espacios. Fernanda. Bueno, muchas gracias, Nelson, por la invitación, a Giselle. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas, y gracias a los compañeros de la mesa también por compartir. Bueno, yo voy a comenzar pensando... Perdón, tu PPT estaba... Ah, no te preocupes. ¿No? No te preocupes. Estaba a mano. Mira, No. ahí lo van a poner. Igual no es necesario, Está, bien. Prefiero no usarlo. Bueno, está. Sí, gracias. Bueno, para comenzar, pensar en el cambio de época desde la disciplina que me formé, que fue la invitación que me extendió Nelson, y por los caminos también que he tomado dentro de ella, voy a comenzar pensando, bueno, qué es lo que caracteriza ese cambio de época en la disciplina de las ciencias antropológicas, ¿no? Yo creo que la antropología, en tanto ciencia humana y social, tiene además un origen colonial. Los y las antropólogas tenemos que entender, saber que eran quienes relevaban los datos, la información sobre las culturas, sobre los pueblos colonizados, para llevar a las autoridades imperiales y así generar las condiciones más favorables para esa expansión, ¿no? Entonces, su nacimiento dentro de los contextos de expansión imperial, su función
en la justificación de la dominación colonial y la forma en que sus primeros estudios se centraron en las culturas no europeas, consideradas exóticas, consideradas primitivas, fue lo que dio inicio a la antropología académica. De allí en más, y con muy diferentes gradientes, la antropología se vio envuelta en todas y cada uno de los acontecimientos de la humanidad, no solo produciendo conocimiento, sino además realizando introspecciones y desarrollando una vigilancia epistémica que le ha permitido en su joven existencia, en su joven historia como ciencia académica, realizar muchos cambios. Comienza siendo entonces una herramienta de producción de conocimiento para beneficiar el control colonial, desde donde se exotizaba la otredad con una mirada teórica, metodológica, epistémica, que como bien decían los compañeros anteriormente y como bien decía Nelson en la introducción, era eurocentrista, era blancocentrada y además profundamente androcéntrica. El sujeto cognoscente por excelencia, entonces, y legítimo productor de las ideas, era el hombre blanco europeo, ¿no? El mismo que encarna además el sujeto universal, al sujeto universal desde y para el cual se va a generar la noción también de derechos humanos. El pretendido universalismo occidental se despliega con fuerza a través de las ciencias en general y de la antropología en particular, a pesar de ser esta disciplina una disciplina centrada, dedicada a conocer y entender las diferencias humanas. Así, luego de la era inaugural de la antropología académica, de la mano del evolucionismo, surge una tradición teórica conocida como particularismo histórico y el relativismo cultural, que si bien remece la disciplina, digamos, no logra desarmar las profundas raíces europeizantes ni la jerarquización supremacista que ésta fomentaba. Posteriormente llegó la Escuela de Cultura y Personalidad, la Escuela Sociológica Francesa, el estructuralismo y estructural funcionalismo desde la hermenéutica, el giro posmoderno, que caracterizó a la antropología durante todo ese recorrido teórico. Lo que la caracterizó fue la forma de descubrimiento y, sobre todo, a través de esa forma de descubrimiento, la apropiación del otro. Un descubrimiento que en la mayor parte de los casos podríamos llamar de encubrimiento, ¿no? En tanto, aunque menos comprometida con los intereses imperialistas, el vínculo desarrollado con las poblaciones objeto de estudio, subrayo objeto de estudio, fueron de subordinación, falta de reconocimiento epistémico y extractivistas. La apertura ontoepistémica, donde se comenzaron a poner en cuestión las ideas civilizatorias arraigadas en las ciencias y también en la antropología, llegan bien entradas el siglo XX, ¿no? A raíz de lo que la globalización significó para el orden sistémico. Donde lo exótico se redefine, la otredad ya no se encuentra tan lejos, donde se acortan las distancias y se desdibujan las fronteras. Hoy el cambio de época en la antropología puede visualizarse entre varias cuestiones en la urgente necesidad de pensarse en relación con otros actores sociales que, organizados de diferentes maneras, han creado movimientos, podríamos llamar antisistémicos, que teorizan sobre la situación del mundo, que leen, que interpretan, que decodifican analíticamente el estado de situación de diversas áreas de la vida. Y que además, con ello, generan reclamos de liberación, de descolonialidad, ¿no? Y demandan el reconocimiento cognitivo de lo acumulado, como también la posibilidad de ser protagonistas y participantes directos y activos de lo que se produzca, es decir, que ya no se estudie sobre, sino con y muchas veces para ellos. En tanto, entonces, el proyecto civilizatorio implantado desde la colonia se ve consolidado en la Revolución Francesa y sigue siendo el mismo proyecto en su búsqueda de libertad, igualdad y fraternidad, aunque con otros encuadres, aunque con nuevas interpretaciones y también con tensiones políticas nuevas.
Es entonces necesario cuestionarnos el concepto de universalidad primero para luego explorar cómo las nociones de democracia, de ciudadanía y de derechos pueden ser cuestionados en la actualidad. Como plantea Adilson Moreira, un abogado afrobrasilero, el discurso jurídico, si se representa como expresión del funcionamiento de parámetros racionales y universales, puede ser utilizado para difundir ideologías que pretendan legitimar proyectos de dominación. A pesar de estar formulados como manifestaciones de interés común, apuntan a promover el poder hegemónico de ciertos grupos a través de la asociación entre principios legales abstractos y narrativas culturales particulares. Así vemos, entonces, cómo, mientras la Revolución Francesa clamó por libertad, igualdad y fraternidad, las colonias imperiales y las colonias francesas inclusive siguieron existiendo, y existieron hasta hace muy poco tiempo al margen de estos principios civilizatorios que en teoría eran para todos y todas. Para todos y todas y toda la humanidad. La democracia, es decir, el gobierno del pueblo, ha estado siempre sostenida por hombres blancos, por ende, libres, ¿no? Esa era la definición del ciudadano. Entonces podemos sostener, siguiendo al sociólogo peruano Aníbal Quijano, que la trama ideológica de la modernidad, de esta era en la que nos queremos centrar, se sustenta en 4 regímenes de dominación, conflicto y explotación que surgen en la colonia, que se sostienen en la modernidad. El capitalismo, el racismo, el patriarcado y el imperialismo. El Estado, los estados, el Estado nacional, parece haber obstruido la posibilidad de la descolonización en su más amplio sentido, político, económico, pero también filosófico, epistémico, cultural e identitario. Si tensionamos entonces la idea instituida sobre democracia y derechos humanos a la luz de las complejidades y procesos históricos, no de manera fragmentada, sino como procesos simultáneos y cercanos, es posible pensar desde un abordaje afrocentrado, por ejemplo, en la cuestión social y el surgimiento de las clases sociales, en la noción de ciudadanía, ya que, por ejemplo, al ser los esclavizados y esclavizadas, libertos y libertas, no fueron esa categoría de liberto no fue sinónimo de ciudadanos y ciudadanas, porque en la era de la abolición de la esclavitud y en los procesos que siguieron, los términos de esa libertad debieron ser negociados y conquistados por las poblaciones libertas. Conquistados en primera instancia a través de la compra de la libertad, conquistados luego en el marco de estados de derecho a través del reconocimiento de los derechos civiles y ciudadanos. Ser liberta implicaba para la persona vivir en libertad, pero bajo el yugo de los resultados de la esclavitud, es decir, sin educación, sin propiedad o posibilidades de adquirirlas, es decir, sin posibilidades materiales de existencia, ni leyes o mecanismos legales que le garantizaran revertir concretamente esa situación y así vivir una ciudadanía plena y en condiciones de equidad. Hoy en día, esto se materializa en las brechas de acceso a la justicia, en la sobrerepresentación de la población racializada y afrodescendiente en particular, en el sistema penitenciario, etc. Por eso es que algunos autores, y hay una tradición, una escuela de pensamiento interdisciplinario, podremos decir, que argumentan que la post-abolición es un proceso que aún está en marcha. Si pensamos cuál es el punto ciego de la hegemonía cultural de Occidente, sin duda es lo racial y más específicamente la idea de la blanquitud, ¿no? Como un sistema de creencias que hila a la modernidad. Es decir, la jerarquización racial del orden colonial basada en la ideología supremacista que ordena, que clasifica y que por tanto jerarquiza las relaciones entre las poblaciones y que aunque con cambios o incluso con mejoras en ciertos aspectos para las poblaciones y personas racializadas, incluso así pervive y lamentablemente goza de buena salud. Es preciso entonces que integremos esta idea en los análisis críticos en todas nuestras disciplinas de la blanquitud, esta idea de la blanquitud. Ya vamos cerrando.
ya que al silenciarse en el debate sobre lo racial reproduce la idea de la normalidad, por tanto la universalidad que radica en la blanquitud, y con ello no solamente se narra y se construye a sí misma como el punto cero de la humanidad, sino que perpetúa la idea de la otredad como inferioridad. Y para terminar, es necesario partir del entendido de que, como dice Leigh Mullins, una antropóloga afroestadounidense, el análisis antropológico del racismo falló en convertirse en una perspectiva significativa para nuestra disciplina, por lo menos hasta ahora. Actualmente en la antropología tenemos varios enfoques teóricos, metodológicos, que han comenzado a plantear la posibilidad de generar formas de hacer antropología aportando y posibilitando poder superar ciertas prenociones y, sobre todo, el etnocentrismo. Si la colonialidad del poder es una forma de control que va más allá de la colonización formal y que sigue estructurando la vida social, política, económica, cultural, los estudios decoloniales son una perspectiva que, al enfocarse en las consecuencias del colonialismo y sus efectos duraderos sobre las sociedades, sobre las culturas y sobre los pensamientos, puede aportar un enfoque para repensar los pactos sociales, revisar las normas impuestas socialmente y avanzar hacia la superación de las desigualdades contemporáneas. Otro enfoque cuya perspectiva es complementaria es el antirracismo, porque ya que el racismo se configuró como una ingeniería de poder sustentado por las instituciones jurídicas a favor de la consolidación de un orden económico bajo la égida de mandatos filosóficos, científicos y teológicos, entiendo posible que esta perspectiva sea abrazada de forma interdisciplinaria, transdisciplinaria, porque no hubo dimensión de la vida social de nuestra humanidad que quedara desafectada de estos efectos, sino porque además, porque raza, género y clase han moldeado y siguen moldeando la construcción del conocimiento en todas las áreas. Muy bueno, Fernanda, porque nos interpelás a este corpus teórico que vamos a estar centrados, ideas jurídicas del orden moderno, y estamos centrados en gran medida en lo europeo. Cerramos con el pensamiento latinoamericano en el curso, pero creo que esta mirada, este enfoque crítico y de análisis es sustantivo. Bien, nos quedan 20 minutos, por tanto, te voy a pedir, Nicolás, máximo 10 minutos, así podemos darle paso también a Enrique. Nicolás Guigú, doctor en antropología, con el cual se nos ha aprobado un proyecto I+D de investigación y desarrollo de CSIC de la UDELAR. Él es un especialista, yo soy más un generalista. Ese proyecto tiene que ver con el racismo, la discriminación en el marco de las democracias desafiadas en el siglo XXI. Yo le pedí hoy a Nicolás que pudiera, en pocas palabras, contar este proyecto porque ayuda a pensar también esto de las ideas jurídico-políticas. Nicolás. Bueno, buenos días. En primer lugar, quería agradecer al coordinador de la mesa, Nelson Villarreal, al decano Gonzalo Lorenzo y al director del Instituto de las Ideas, Martín Prat, la invitación. A los colegas de la mesa, al doctor Gonzalo Fiori, a la magíster Amalia Canzane, al doctor Ricardo Marquicio, al doctor Fernando Isabela, a la magíster y colega Fernanda Olivar y al contador Enrique Iglesias, que va a tener la deferencia de comentar y reflexionar sobre nuestros aportes. Un honor realmente compartir esta mesa sobre la temática del cambio de época, que es, bueno, un tópico sumamente complejo, lo han venido desarrollando las colegas y los colegas. Creo que hay varios elementos, yo voy a decir algunos y perdón. Ay, es que más que esto. Hay varios elementos, yo voy a desarrollar algunos. ¿Desde qué lugar? Bueno, desde el lugar de la antropología, soy antropólogo, soy artista plástico, comunicador, esas son mis perspectivas. También agradecerles, me olvidé al público, a los estudiantes de Derecho, que hay muchos, pero también a los de Comunicación que están acá. ¿Sí? Y, bueno, empezar por el principio, por la comunicación y la revolución tecnocomunicacional que estamos viviendo, que me parece muy interesante, porque yo creo que si esto estaba preanunciado teóricamente, ya ahora
aterriza en términos materiales, se materializa, y se podría decir que es una época más allá del humano, en lo cual cualquier idea de sujeto se complejiza en la medida que el sujeto pasa a ser un elemento más en sistemas comunicacionales complejos y la relación humano y no humana se nos plantea de forma directa y evidente. Hay otro aspecto que está vinculado a esto, pero también tiene que ver con lo geopolítico y las actuales situaciones políticas a nivel planetario, y que hace al proyecto que estamos coordinando con Villarreal, que tiene que ver con la idea de nación, una idea que, digamos, en las diferentes fases de la globalización se suponía que iba a tener una muerte segura. Sin embargo, nos encontramos ahora con el reavivamiento del concepto de nación, sobre todo reformulado a partir de estas guerras cruentas que estamos viviendo en diferentes partes del planeta, pero también, y por eso una de las ideas de nuestro proyecto es el concepto de nación desafiada y de democracia desafiada. Yo por ahí escribí una frase que es un poco pesimista, pero yo hablo de la licuación gradual de la democracia liberal. Creo que estamos viviendo este proceso, justamente es gradual, y que esta democracia desafiada, ¿sí?, tiene que ver con algunas promesas que justamente hacía referencia a la magíster Fernanda Olivar, de ciertos universalismos que en realidad remitían a un sujeto específico, ¿sí?, y que cuando uno empieza a aterrizarla en casos específicos, yo creo que por eso es interesante hacer un estudio de casos, en la situación uruguaya, es decir, el proyecto nuestro está vinculado a la temática de las diferentes narrativas que conforman la nación uruguaya, emerge como un elemento constitutivo y estructural la temática del racismo, ¿sí? Es decir, que cuando empezamos a estudiar el proceso civilizatorio uruguayo, nos vamos a dar cuenta que el racismo y la discriminación hacia poblaciones racializadas, precisamente producto del racismo, no es un hecho episódico y causal, sino que es estructural, ¿sí? Esto a través de diferentes indicadores, bueno, también lo ha asegurado Naciones Unidas y otros organismos internacionales competentes, pero me interesaba plantear justamente cómo la democracia y las diferentes mitologías que conforman la democracia nacional desde su constitución a la fecha ha poseído y posee elementos que producen y reproducen ese racismo estructural y, bueno, y también lo que yo llamo racismo envolvente en una racionalidad muy peculiar, porque fíjense que cuando hablamos de la modernidad, yo siempre pienso, ¿cuál modernidad? Es la modernidad uruguaya, la modernidad europea. En América Latina no hubo Edad Media, en esta región no existió la Edad Media. ¿Cuáles son nuestros filósofos? ¿El Uruguay es parte de Occidente? Es raro, un país con nombre guaraní, ¿será parte de Occidente el Uruguay? ¿No? Yo esto le llamo, tomando una frase de Kafka, que decía el deseo de ser piel roja, yo le llamo el deseo de ser blanco, ¿no? Y ahí voy al concepto de la blanquitud, que también la colega Fernanda Olivar menciona, que me parece muy importante porque la blanquitud se manifiesta como una suerte de racionalidad universal y totalizadora, y cuando uno piensa los ejemplos de la democracia y piensa la temática de la blanquitud y el racismo, se va a encontrar con que filosofemas y mitemas que constituyen algunos ejes la democracia liberal vernácula nacional, no solo no evitan el racismo estructural y envolvente, sino que son reproductoras del mismo, ¿sí? Y aquí voy a decir algo que es medio complejo. Ustedes saben que el Uruguay es uno de los países más laicos del mundo, y eso nos da una enorme ventajas culturales, muchísimas ventajas culturales, pero también hay formas, o en todo caso derivas de esa laicidad
cuando asume formas de laicismo radical, que no es laicidad, es laicismo radical, que no solo afecta a lo religioso y el espacio de la creencia, sino también afecta a las dimensiones culturales vinculadas al espacio de lo religioso y las creencias en varios niveles. Uno postulando un sujeto de nuevo universal, ¿sí? Que es verdad, ese sujeto blanco que piensa que es occidental y no es, que piensa que es blanco pero no es, ¿sí? La blanquitud no es solo una cuestión fenotípica, y que por eso mismo este laicismo, que no es incluyente aunque se manifiesta como universalista, produce y reproduce este racismo estructural y envolvente, del cual es tan difícil de salir porque nos cuesta mucho visibilizarlo, porque los propios mitos fundantes de nuestra democracia liberal y ejemplar nos impiden incluso visualizar el problema. Esto pasa también cuando estas formas de racismo que estamos estudiando con Nelson y el equipo se vuelven racismo institucional, ¿sí? Es decir, cómo las instituciones están permeadas de ese racismo estructural, reproducen ese racismo estructural y a veces, las declaraciones de una universidad antirracista para mí son fundamentales, son un antes y después, pero en la medida que no vayan acompañadas de prácticas concretas, quedan ¿sí? justamente en una situación, bueno, de declaración que es relevante, pero hay que seguir constituyendo y reconstituyendo propuestas. El racismo institucional es excluyente sin mover un solo dedo. El racismo institucional está tan instalado en todos nosotros que ni siquiera lo percibimos, y por lo tanto creo que una mesa como esta puede permitir y permitirnos pensar cómo, si bien es muy difícil quebrar con ese racismo estructural que nos caracteriza como país y como sociedad, sí que interpelaciones puede haber desde el espacio institucional, desde el espacio del conocimiento y del espacio especialmente de la Universidad de la República, ¿sí? Creo que ese es un gran desafío, ¿sí? Un gran desafío que tenemos. Y también cómo pensar que un discurso de este orden que plantea el racismo estructural e institucional nos interpela hasta los aspectos más profundos de nuestro ser aquí. Y en ese sentido, bueno, nuestro proyecto va a trabajar sobre diferentes narrativas de la nación, de las comunidades afroindígenas y cómo se mueven en estos espacios institucionales y no institucionales. No tengo más tiempo, así que si quieren después desarrollar alguna pregunta, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás, no solo porque traes el proyecto desde que estamos trabajando, sino también en esto de incorporar una visión crítica desde la institucionalidad en la que estamos en la universidad, que es lo que damos cuenta o no de ese sujeto universal. Bien. Rápidamente le da la palabra al contador Iglesias, que tiene un currículum muy largo, pero no, vale la pena destacar dos o tres cosas, ¿no? Una que tiene que ver que él coordinó el programa de la CIDE en la década del 60, en la cual yo nací en esa década, así que para ustedes, ¿no? O sea, eso de pensar el Uruguay del futuro, ¿sí? Que diagnosticó muchas cuestiones, fue quien estuvo como director de la CEPAL, del Banco Interamericano, fue ministro de Relaciones Exteriores del primer gobierno después de la dictadura, en el gobierno de Sanguinetti, dirigió la Secretaría Iberoamericana y hoy sigue trabajando en un proyecto sobre las personas adultas que vale mucho la pena también. Enrique, te agradezco tus palabras. Bueno, muchas gracias, Nelson, por invitarme a compartir esta reunión y particularmente tener este espectáculo de la gente joven de mi país. Esta sala es un poco, ha sido el cenáculo de los debates más interesantes que yo he vivido en mi vida. Hace 75 años que salí de esta casa, por tanto, conozco muy bien de esta casa del lado derecho, pues era de ciencias económicas. Y aquí pudimos vivir un poco los debates de la juventud, sus inquietudes, sus aspiraciones, sus confrontaciones. Por tanto, esta sala algo para los que somos ya mayores, es un poco un símbolo
de la conciencia crítica de la juventud de nuestro país, y por eso que es tan grato estar y venir aquí. Yo creo que el debate que se está haciendo ha sido muy intenso y celebro mucho a los profesores, y veo también algo nuevo, si ustedes me permiten, y es que muchos de los temas que los distinguidos docentes han presentado no se discutían en nuestra época. Es decir, ustedes han logrado incorporar al debate de las ciencias jurídicas y la formación de los profesionales una toma de conciencia crítica sobre los grandes problemas de la sociedad, del país, en su dimensión económica, social y política. Yo tengo la impresión que es importante eso. Creo que es importante decirle a la gente que les va a tocar vivir un proceso de cambio que nosotros creíamos que era el objetivo final de la sociedad. No lo es. Fue toda una etapa que demoró 70 años, pero entramos en una nueva etapa, peligrosa, pero también desafiante. Y ustedes de alguna manera van a ser los actores y a veces las víctimas de ese futuro que tienen que construir juntos. Y nuestro pequeño país, que no es poderoso ni por su potencia económica, ni por su potencia social, pero sí lo es por el ejemplo. No voy a hablar del fútbol, pero en fin, es el ejemplo importante que tenemos, que es tener una democracia que funciona, derechos que son respetados, una estructura social que hay que seguir apuntalando y mejorando, pero que existe. Gran conquista. Aquí en estas salas hemos discutido tiempos muy difíciles y diferentes que han logrado esto que está. Eso que está hay que defenderlo. Ustedes tienen una agenda muy interesante, porque la agenda de ustedes pasa por una visión que va más allá de las técnicas del derecho, los problemas de la judicialización. Están tocando los grandes temas en una visión sociopolítica a través de su acción total. Yo creo que esto es lo que nos deja me hace una reflexión. El mundo está actuando en un proceso de cambio enorme, un proceso de cambio donde realmente vamos a entrar a avanzar con nuevas rutas, como la conquista del espacio, por ejemplo, que es un tema, o los avances que está haciendo la inteligencia artificial. Es decir, cosas que realmente sacuden mucho las posibilidades, y yo espero que en la buena dirección. Bueno, yo creo que mantener todo eso en un clima implica incidir en la agenda de todos ustedes. Hoy no hay solamente una agenda limitada a la profesión como tal, sino son agentes sociales en un proceso de cambio desafiante, preocupante y muy demandante de la conciencia crítica. Nuestra conciencia crítica es mantener estos valores que hemos ido cultivando a través de los años, que es el funcionamiento de la democracia, buscando la justicia, tratando que haya una mayor equidad social. Siempre hay muchas cosas para hacer, pero creo que es importante tenerlos en marcha. A mí me preocupa la evolución de las cosas, lo que viene, porque estamos entrando en la era del espacio, por ejemplo. El mundo que vendrá es un mundo que va a empezar a mirar al espacio como una oportunidad o un desafío. Bueno, en todo caso, me parece que el hecho de que se debatan estos aspectos en una juventud que tenga algo más que discutir los temas específicos de la formación profesional es tomar conciencia de que le debemos al país, a la sociedad, que nos da esta universidad, que es un privilegio en el mundo de hoy, tener esta estructura de acceso a la universidad. Bueno, todo eso nos compromete a pensar que estamos enfrente de un momento crítico desafiante. No va a ser fácil, porque ciertamente cuando se construyó la etapa que yo he vivido, fue la etapa que había una potencia mundial dominante, que imponía cierto tipo de orden en el debate, pero hoy en día tenemos un mundo dividido en varias potencias, para lo cual la convivencia va a depender mucho de la forma como subsistan y se relacionan entre sí. En ese contexto, nuestro país ha sido y sigue siendo hoy en América Latina un pequeño ejemplo. No pensemos dar ejemplo a nadie, pero sí en comparación, cuando nos miramos un poco, hay que reconocer que aquí se han hecho cosas que en otras partes son todavía objetivos incumplidos. Bueno, yo creo que yo los invito a que reflexionen un poco y que de alguna manera tomen en cuenta que eso que hemos construido es un capital, el capital de cierto prestigio, cierto respeto que ha ganado el país por su democracia, por su conciencia social, por el funcionamiento de sus partidos políticos. Es muy bueno para nosotros, pero es también un pequeño ejemplo, sin pretender ser más que nadie, simplemente que queremos ser lo que somos en el futuro. Van a venir momentos difíciles, para los cuales ustedes tienen que estar preparados, y esa preparación empieza hoy. Bueno, yo espero que en el futuro tengamos oportunidad
de algunas conversaciones sobre estos temas que a mí personalmente al final de la vida me preocupan, porque me doy cuenta la cantidad de cosas que se han hecho, pero los enormes desafíos que no tienen por qué ser amenazantes, pero sí son desafiantes. Y espero que en esa tarea esta universidad lo siga acompañando para formarse, debatir en estos foros y sentirse simplemente uruguayos de lo que hemos hecho, pero más uruguayos de lo que vamos a hacer que lo que van a hacer ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, ¿no? Con apenas tus 24 años, todo lo que nos seguís aportando. Nos quedan apenas, porque la clase termina a -10, si alguien quiere intervenir o hacer alguna pregunta, tendríamos que pedir el micrófono. Si no, voy a dar paso a que si alguien de la mesa quiere retomar algo puntualmente, y si no, bueno, damos por concluida esta clase. Agradecemos mucho a todo el panel, a los estudiantes y al contador Iglesias, porque nos abre la mirada a estos desafíos. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles y tomen nota. Bueno, muy bien. Gracias al doctor Prado.